Seguimos con Blanca Sol, capítulo 3. Toda esta descarnada relación de las deudas de la casa era expresión fiel de la verdad. La madre de Blanca y 2 tías solteronas, con más campanillas que una procesión de pueblo, vivían en faustoso lujo, sin contar con otra renta que el producto de un pequeño fundo rústico, administrado por un hermano natural de la señora, que muy imprudentemente decía que el tal fundo no le daba a su lujosa hermana ni para los alfileres, y esta renta que no alcanzaba, según el decir de su administrador, ni para los alfileres, debía llenar las exigencias de 4 mujeres, que no juzgaban factible suprimir uno solo de sus gastos, cual si a mengua tuvieran ajustar su rumboso lujo a sus exiguas entradas, y los préstamos a interés crecido se sucedían uno tras otro, sin llegar jamás a cancelar sus deudas de más en más iban creciendo. Blanca era de las 4 la más derrochadora y exigente. Cuando algún acreedor cansado de esperas y evasivas llamaba la madre ante los tribunales de justicia, los empeños e influencias de sus amigos cansaban al reclamante, que al fin érale forzoso conformarse con ofertas, las que Blanca apoyaba diciendo para sí: ya me casaré con algún hombre rico, que pague todas nuestras deudas, paseos, saraos, banquetes, visitas, todo ese movimiento que forma la atmósfera en que viven y se agitan las personas de cierta posición social, sucedíanse en casa de Blanca, sin que ninguna de las 4 mujeres que componían la familia tuviera en cuenta que para sostener esta falsa situación necesitaban dinero, mucho dinero. Pero ¿qué hacer? No era posible renunciar a esta vida que solo cuadraba sus gustos e inclinaciones, que también contribuía al realzar el lustre de su elevada posición social. Al fin llegó el novio con dinero, como Blanca decía, el dinero con novio. Don Serafín Rubio acababa de heredar de su avaro padre un par de millones de soles, adquirido a fuerza de trabajo y economía. Fue la víctima elegida a pagar las deudas de Blanca Sol. No obstante, fuerza es que paladinamente digamos que ni sus ambiciones, aspiraciones, ni el positivismo de su calculadora inteligencia fueron parte a callar a las fantasías femeniles de su alma de 20 años. Empapada en las aristocráticas tradiciones de su orgullosa familia, se daba a pensar y consideraba con profundo disgusto la oscura procedencia de la fortuna de su novio y la no menos oscura procedencia de su nacimiento. El padre, don Serafín, fue un soldado colombiano del Ejército Libertador, traído al Perú por el gran Bolívar en su campaña contra la dominación española. Casado en Lima con una mujer de pueblo, llegó a adquirir inmensa fortuna debido a sus hábitos de economía llevados hasta la avaricia. Como las alimañas, los ávaros tienen pocos hijos. Así el señor Rubio, padre, como buen ávaro, por no dar mucho, no dio vida a más de un hijo. Este fue don Serafín. Este nombre algo raro le vino de amorosa exclamación de su madre un día que lo vio dormido: «¡Ah, qué lindo es! Se parece a un serafín», había dicho la madre. «Pues se llamará Serafín», contestó el padre. «Y será un serafín rubio», observó la madre. «He aquí como un hombre feo de cara, rechoncho de cuerpo y con más condiciones para llamarse Picio, vino por casual combinación a llamarse Serafín Rubio». Entre las encopetadas abuelas de las amigas de Blanca no faltaba alguna de esas que son como el archivo de un escribano, donde puede irse con
avisores ojos a registrar la ilegitimidad de ciertas aristocracias limeñas, y entre estas decíase que el señor Rubio padre había llegado su inmensa fortuna, principiando por vender cintas y baratijas en una tendezuela de la calle de Judíos, en la cual él desempeñaba el triple papel de patrón, dependiente y criado. Este pasado, si bien podía enorgullecer a un hombre sensato que viera en él el trabajo honrado y la austera economía que nuestras instituciones republicanas enaltecen, no halagaba la vanidad de Blanca, que solo alcanzaba a encontrarse sabor plebeyo muy distante de la rancia aristocracia de su elevado linaje. Pero ¿qué hacer?, decía Blanca, no es posible conciliarlo todo, y se daba a pensar que dinero y aristocracia eran difíciles de hermanar en los difíciles tiempos que a la sazón corrían. Para colmo de infortunios, don Serafín era de poca simpatía figura, rechoncho de cuerpo, de hombros encarnados, como si quisieran sublevarse de verse condenados a llevar una cabeza que, si bien era grande en tamaño, era muy pequeña en su contenido. Ojos de color indefinible, lo que daba lugar a que Blanca pensara que si los ojos son espejos del alma de don Serafín debía ser alma incomprensible. Afirmábase más en esta persuasión al notar en él ciertas anomalías de carácter que para ella, de a poco observadora inteligencia, no pasaron empero desapercibidas, y estas genialidades ella se contentó con llamarlas rarezas de don Serafín. Y sondeando las profundidades del espíritu de su novio, decía como dice el marido después de haber sondeado el océano: no hay cuidado, puedo aventurarme sin temor. Don Serafín tenía las vehemencias tímidas, si así puede decirse, del que con la conciencia de su escasa valía quiere en desagravio ejercer su derecho de maldecir de los que con su ineludible superioridad humillaban su pobre personalidad. Para no dejar incompleto el retrato físico del novio de Blanca, diré que en su pelo, también como en sus ojos de color indefinible, ni negro ni castaño, enderezábanse con indómita dureza, dejando descubierta su estrecha frente y achatado cráneo, signos frenológicos de escaso meollo. Las patillas, espesas, duras y ásperas por haberlas sometido prematuramente a la navaja, cuando él terminó ser como su padre, Valvilampiño, formaban un marco alrededor de los carrillos con los que, si no es mofletudo, se ostentaba rogazagantes con su color ligeramente encendido, lo que sin disputa denotaba la buena salud y el temperamento sanguíneo de don Serafín. La nariz ni grande ni pequeña, eso sí, un tantico carnosa y colorada, diríase por lo poco artístico de sus líneas, colocada allí tan solo para desempeñar el sentido del olfato. Su voz tenía modulaciones atipladas y algunas veces fuera de la gama de toda entonación natural. Esto solo cuando la cólera u otra pasión violenta lo acometía con inusitado ímpetu. Sus manos, aunque siempre mal cuidadas, eran finas, denotando que si su sangre no era azul, su educación había corregido los defectos de su nacimiento. Pero de todas estas incorrecciones, ninguna disgustaba tanto a Blanca como a la pequeña estatura de don Serafín. Ella era la misma opción de Arence Oyusaye, que dice que al apoyarse una mujer en su amante debe
poder él besarle en la frente, pero oh desgracia, don Serafín al lado de Blanca apenas si alcanzaba a besarle la punta del nariz. En sus horas de dulce fantasear, cuando dejaba correr su imaginación por los dorados horizontes de lo provenir, Blanca miraba con cierta amargura esos defectos que por desgracia no alcanzaba a desaparecer ni en los momentos en que ella se sentía más deslumbrada por los resplandores del oro. Cuando hablaba de esto, ocultaba su disgusto, diciendo con chispeante gracia que su novio era una letra de cambio mal escrita, pero con buena firma. Blanca, a pesar de sus muchos defectos, sabía conquistarse simpatías por su carácter de ordinario alegre. Muchas veces dulce, compasivo, también era decidora, locuaz, expansiva, llena de chispa, por más que no siempre fuera la chispa del genio que alumbraba sin quemar y corrige sin herir sus amigos, aun aquellos que eran blanco de sus sátiras, perdonábanle esa flagelación de sus palabras y conceptos en gracia de su donairosa chispa y gracejo en decir. Cuando sus cálculos ni lo apremiante de sus deudas aún no lo habían llevado hasta la temeraria resolución de hacer el mísero don Serafín objetivo de sus ambiciones de mujer a la moda, fue el víctima hacia donde ella dirigió sus más hirientes y amargas sátiras. Decía que don Serafín era como los camarones, feo, chiquito, colorado, pero rico. No sabemos decir si por haber oído o por haber leído la fisiología del matrimonio de Balzac, decía que don Serafín pertenecía a algún número de los predestinados que, como los santos pintados, merecía llevar una aureola, la cual sin duda se la imaginaba que debía ser algo tan feo que no se atrevía a mencionar. Decía que los méritos de don Serafín debían valorizarse con relación a sus escudos y no a su persona. Más de unas de estas sátiras llegaron a los oídos de su rendido y amoroso pretendiente, sin que él se atreviera a darle otra contestación que la socarrona sonrisa del que dice: necesito soportarlo todo. Es que don Serafín, si bien era lerdo de inteligencia y obstuso de ingenio, tenía en cambio la lengua ligera, aguda, hiriente como las víboras, y hubiera podido devolver estas sátiras, sino con las mismas agudezas y gracejo, con mucha mayor cantidad de ponzoña. Pero él jamás se dio aludido y soportó los dardos de las sátiras de Blanca, esperanzado herirla a su vez con los dardos de Cupido. Serafín poseía ese cálculo frío, esa mirada certeza y esa inexplicable sensatez del hombre de escasa imaginación y tranquilas pasiones que casi siempre acierta con mejor tino que el hombre de verdadero talento. Y discurriendo cuerdamente pensó que el Cupido podía herir mejor con posadas flechas de oro que con flexibles y agudas flechas que de antiguo ha usado. Después de tan sólido raciocinio, abrió sus arcas y principió por pagar todas las deudas contraídas por Blanca, por su madre y las 2 tías. Decían las malas lenguas que también había pagado los 10,000 soles que Blanca fue en deber a su novio. Pero los que conocían el carácter del caballeroso joven dudaban que él aceptara la devolución de dineros, que jamás ningún hombre delicado puede aceptar. Cuando llegados al cumpleaños de la madre o de alguna de las
solteronas tías de Blanca, don Serafín se portaba a lo príncipe y a los ricos pretendientes, y los magníficos anillos de brillantes, ocultos en gigantescos ramos de flores, eran los presentes con que él daba testimonio de su buena amistad. Las encopetadas solteronas, que se daban buenos humos de ser delicadas como las sensitivas y puras como azucenas, no dejaban de hacer sus melindres y andarse en repulgos para recibir tan valiosos regalos, pero parece que consultaron el asunto como caso de conciencia con persona de respeto y autoridad, y este sabio consejo díjoles que, puesto que las pretensiones del señor Rubio eran honradas y se encaminaban al santo matrimonio, sus regalos no podían empañar la excelsa y magnífica personalidad de tan encumbradas señoras, que por ende debían titularse ya tías del joven pretendiente. No obstante que este razonamiento llevaba tazas de su sofisma, las pudibundas tías de Blanca aceptáronlo, y tranquilizada su conciencia no tuvieron reparos en recibir los valiosos obsequios de don Serafín. De esta suerte la especulación, llevada hasta el más innoble tráfico, fue puesta en fuego por la madre, las tías y más aún por la misma Blanca. Sin embargo, como el amor es ciego, don Serafín quedó encantada del desprendimiento y la generosidad de la hermosa Blanca el día que tuvo con ella el diálogo siguiente. Yo, decía ella, ambiciono encontrar por esposo un hombre que me ame apasionadamente y que sea esclavo de mi voluntad. ¿Nada más desea usted?, preguntó don Serafín, trémulo de emoción y de esperanza. ¿Y qué más puede desear? El dinero es metal vil que brilla mucho en la calle, pero que en la casa oscurece el verdadero brillo del amor. Don Serafín arrojó un suspiro más largo que el resuello de una ballena, diciéndose a sí mismo: cuánto me había equivocado respecto a la nobleza del alma de esta mujer. Y si hallara usted un hombre que la amara apasionadamente y fuera esclavo de su amor, y a más pusiera a sus pies 2 millones de soles, oh, yo no me casaría jamás con él. ¿No se casaría usted con él?, repitió don Serafín, tornándose mortalmente pálido. No, porque el mundo entero y él mismo creerían que me había casado por interés, por amor al dinero y no al novio. ¿Quién puede creer eso conociendo su alma noble y generosa?, exclamó don Serafín en tono más sincero que le fue dado emplear. Ah, el mundo es tan ruin y las mujeres somos siempre víctimas de sus juicios, dijo Blanca con certeza y fingiendo estremecerse hasta el llanto. Y esa tristeza y ese enternecimiento fueron suficientes para que don Serafín pusiera mayor empeño en convencerla de que ella estaba equivocada en sus juicios y exagerados temores. Y esta vez don Serafín tuvo elocuentísimo, tanto que él quedó satisfecho de haber salvado a las justas resistencias del noble carácter de la orgullosa joven, convenciéndola que, caso que ella se casara con un hombre que poseyera 2 millones, nadie en el mundo, y él menos que otro alguno, podía suponer que el vil interés manchara el corazón de tan hermosa mujer. 15 días después, Blanca prometía su linda mano a su apasionado pretendiente, que, ebrio, loco de amor, jurábale que sería toda la vida su más sumiso y amante esposo.